La plataforma Armatum, en realidad, alguien la ha definido como una megacalculadora económica de riesgos de ciberseguridad. Es decir, es un Excel gigante que te permite obtener como resultado las pérdidas económicas que vas a tener potencialmente por problemas de ciberseguridad. Es decir, transforma o traduce los riesgos tecnológicos en dinero, en pérdidas potenciales en sus distintos conceptos que puedes llegar a tener por esos riesgos tecnológicos. Yo personalmente la veo además de como una calculadora, la veo como la piedra Rosetta que encontró Champollion en Egipto y que por primera vez fue capaz de traducir los jeroglíficos egipcios en lenguaje entendibles en el mundo actual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque precisamente uno de los problemas que resuelve la plataforma es ese divorcio o ese desentendimiento que ha existido tradicionalmente entre los entornos tecnológicos, el departamento de TI, el personal de ciberseguridad también, con el departamento financiero y la alta dirección de la empresa, que no entiende de tecnología, pero sí que entienden de problemas financieros, ¿no? Y de riesgos operacionales. Entonces, lo que hace la plataforma es poner un lenguaje común y hace como de un Google Translator del mundo del riesgo tecnológico al mundo económico-financiero. La plataforma Armatum está basada en estándares y solo en estándares, estándares internacionales, sometidos a público escrutinio. No nos hemos inventado nada. Como decía Steve Jobs, aquí lo que hemos hecho ha sido unir los puntos. Hemos unido varios estándares que estaban hablando cada uno de una cosa, los hemos juntado y hemos desarrollado unos algoritmos precisamente como argamasa de todos esos estándares para producir el resultado del que hemos hablado. ¿Qué estándares son estos? Pues fundamentalmente OpenFire. OpenFire es un estándar internacional con origen en los Estados Unidos, pero que se ha popularizado. Nosotros somos miembros de Open Group, una asociación internacional que soporta distintos estándares, no solamente este es uno de ellos, ¿no? Y es un estándar abierto, que está publicado, cualquiera puede ir, encontrarlo, ver la metodología en la que está basada, no hay trampa ni cartón en este estándar. Y este estándar se llama OpenFire, es Factor Analysis, análisis de los factores de riesgo para la seguridad de la información, traducido del inglés al español. Eso es OpenFire. Utilizamos esto como corazón de la herramienta, corazón del cálculo, pero este viene acompañado de otros estándares, como por ejemplo el modelado de las variables que forman parte de un sistema complejo, un sistema de información complejo. Un sistema de información complejo puede ser considerado como un conjunto de variables estocásticas, variables estadísticas. Cada ordenador en su comportamiento por un operador puede ser modelado por una función densidad de probabilidad, probabilidad de error, probabilidad de ataque. Todo en la vida son estadísticas, todos son riesgos. Y cuando los juntas en un sistema, creas un sistema caótico. La única manera de manejar un sistema de esta naturaleza, con 60, 70 variables estadísticas modeladas cada una de ellas por una función densidad de probabilidad, la única manera hoy de abordar este problema, son problemas similares a los que se pueden tener en la aeronáutica o en sistemas complejos, sistemas caóticos, es mediante simulaciones Monte Carlo. Bien, pues utilizamos modelado estadístico de las variables mediante funciones beta-pert y utilizamos también simulaciones Monte Carlo, como si fuera una orquesta y un director de orquesta, que es Monte Carlo, la metodología Monte Carlo, y cada uno de los instrumentos son las distintas variables estadísticas que intervienen, como por ejemplo la resistencia de un router a ser atacado, como por ejemplo la probabilidad de error de un operador a la hora de escribir una contraseña. Es decir, todos los comportamientos y todas las máquinas de un sistema complejo operado por una organización puede ser considerado como un sistema complejo y el abordaje de la probabilidad global de ataque y de pérdida por confidencialidad, por falta de integridad
o por disponibilidad del sistema, la única manera de abordarlo de una manera rigurosa científico-técnica hoy en día es mediante simulaciones Monte Carlo. No basta con, con que el usuario del sistema haga declaración de cómo se está operando el sistema, cuáles son las características de seguridad del sistema, cuál es su fortaleza, cuáles son sus vulnerabilidades y qué tipo de medidas tiene desplegadas para la protección del sistema. Esto el usuario tiene que hacer declaración en la herramienta, mediante una serie de formularios, de que esto es así, ¿vale? Pero nosotros, además, añadimos unas capas absolutamente transparentes e inocuas para esa organización y para ese sistema, que consisten en la realización en paralelo de pruebas, lo que llamamos los auditores de sistemas, pruebas sustantivas, que consisten en tres. Una prueba de un test de penetración, un típico hacking ético desde el exterior, ¿vale? Caja negra. Además, hacemos una simulación de phishing y smishing, ¿de acuerdo? También en redes sociales. Y además hacemos un test de ciberinteligencia avanzado sobre esa empresa. Lo hacemos sobre redes abiertas, dark web y deep web, sobre posibles amenazas que se ciernen sobre esa empresa, sobre sus servicios o sobre sus directivos. Todo esto lo hacemos, insisto, estas pruebas externas las hacemos de forma paralela a la cumplimentación de los cuestionarios sobre el estado de las medidas, etcétera, y de forma inocua. En la empresa no se enteran. Bueno, lo sabe el CISO, quien nos contrata. Además de estas pruebas externas, si el cliente lo desea, podemos ir un paso más allá y hacemos pruebas internas. ¿Qué significa esto? Nos vamos a casa del cliente y con su supervisión y autorización hacemos varias pruebas, también inocuas, también transparentes. El cliente no tiene que modificar para nada su quehacer diario. Los usuarios no se enteran, no molestamos a los usuarios. ¿Qué pruebas hacemos internamente? Insisto, si el cliente así lo desea, 3 pruebas. La primera es un pentesting interno, caja blanca, ¿de acuerdo?, sobre segmentos de usuarios, segmentos de servidores. Es totalmente inocuo. No hacemos explotación de esas vulnerabilidades, solo tomamos nota, porque al final lo que queremos son indicadores numéricos de cuál es el estado, la resiliencia interna de esa red. Además, soltamos un ransomware fake, soltamos un ransomware sin payload, sin que haga nada, pero que se comporta exactamente igual que lo haría un ransomware. Con esto estamos tratando de medir la porosidad de la red interna. ¿Cómo de resistente sería esa red interna a la expansión de un ransomware internamente, ¿de acuerdo? Insisto, todo inocuo. Y por último también nuestros consultores hacen una revisión física del entorno, una vez que se está in situ, para ver cuáles son las condiciones de segmentación interna, de protección, de sistemas de protección de seguridad física, de controles de acceso, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos usando un appliance nuestro que no se conecta con el exterior y que es standalone. Es decir, nosotros llegamos, enchufamos, no necesitamos instalar nada en ningún sitio y cuando termina la prueba desenchufamos el standalone, el appliance, y nos vamos con él bajo el brazo hasta nuestra plataforma donde hacemos un upload offline. De manera que no hacemos bypass con agentes de la seguridad perimetral del cliente, ni lo molestamos. Con todo esto, con las pruebas externas y con las pruebas internas, tenemos una idea muy clara acerca de cuál es el grado de coherencia de los datos que se han suministrado en paralelo por parte de la organización acerca del estado de situación de las medidas de seguridad. Es decir, no nos fiamos solo de eso que se declara por parte del cliente, sino que hacemos estas pruebas como prueba del algodón de que lo que se está declarando es realmente cierto y se comparece con la realidad. Una de las características más interesantes de la plataforma de cara a un usuario, a un partner, a uno de los partners, que serían las empresas consultoras, integradores, es que reduce enormemente el tiempo necesario para una de estas revisiones o auditorías. No me gustaría llamarle auditoría porque la auditoría está más relacionada con el cumplimiento o no de una serie de estándares, eso es una auditoría, pero sí una auditoría de rendimiento o una revisión. Efectivamente, lo que hace la plataforma es reducir a cuestión de días,
lo que sería un trabajo que hoy se tarda entre 3 y 5 meses, ¿de acuerdo? Con la intervención de muchos consultores, con un alto grado de especialización. Bien, pues todo eso lo hemos concentrado en unas gotitas de elixir que se llama Armatum. Armatum hace todo eso, la labor dura, la última milla. El informe que genera la herramienta es un informe de unas aproximadamente 80 páginas típicamente, que recoge toda la bitácora de lo que ha sido el proyecto, y el informe está absolutamente orientado y con el objetivo de ese cliente. Es decir, no es un informe genérico, es un informe adaptado a cada cliente, de unas 80 páginas, que recoge toda la bitácora del proyecto, que recoge las circunstancias específicas del cliente, la situación de sus contramedidas, la situación de sus vulnerabilidades, la situación de su organización, etcétera, etcétera, sus servicios, etcétera, y sus posibles pérdidas. Todo esto está recogido en el informe, y ese informe es cuestión de días, y lo puede hacer una persona sin demasiados conocimientos tecnológicos, porque todos esos conocimientos están precisamente concentrados en la herramienta. Y bueno, nosotros ofrecemos la herramienta al canal. El canal son los integradores, los consultores, somos el fabricante de la herramienta, pero quien tiene que operar la herramienta son esos consultores, son esos integradores que habitualmente están en casa del cliente, que conocen sus circunstancias, pero esta herramienta les va a ayudar a reducir drásticamente esos tiempos necesarios y sobre todo también el sufrimiento en casa del cliente, porque la herramienta es una herramienta totalmente online, y no necesita estar molestando. Bueno, es online porque es por internet, es a través de una interfaz web, pero es offline en el sentido de que no necesitas, se adapta a los calendarios de cada uno de los usuarios de la herramienta, que son los propios expertos dentro de la organización. Entonces, no estás teniendo que quedar con ellos físicamente un día a una hora determinada para pasarle un cuestionario, sino que ellos se conectan a la herramienta, digamos, amoldándose a sus circunstancias laborales, cada uno en su área de actividad, en su área de competencia. El director de recursos humanos, el director de tecnología, el director legal, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando encuentran huecos en su quehacer diario, pues se conectan, contestan a los formularios, y esto creo que supone también una ventaja enorme frente a los proyectos tradicionales de auditoría, en las que llegan 3 señores vestidos de negro, necesitan que esté toda la organización en la sala de reuniones, se van reuniendo, tienen que ajustar agendas. Es un proceso tortuoso, y que con la herramienta Armatum se reduce drásticamente a cuestión de días, y además de una forma muy flexible y muy amigable para el usuario final. Nuestro cliente inmediato es el canal. Son empresas integradoras, empresas consultoras, que ya están implantadas en casa del cliente, que les están ofreciendo proyectos de consultoría tradicional, como acabo de mencionar, proyectos que requieren un sufrimiento, un gran rozamiento con la organización del cliente, por temas de agenda, por temas también de metodologías. Muchas veces se sigue utilizando el papel para la toma de datos, para la captura de datos, y que además luego necesita por detrás una gran cantidad de consultores, ¿no? Este tipo de empresas de consultoría, integradores, bufetes de abogados, aseguradoras, es decir, todo aquel que necesita medir el riesgo y conocer cuáles son las debilidades y las recomendaciones, porque la herramienta también provee las recomendaciones, la herramienta conecta las pérdidas con el origen de esas pérdidas. Por lo tanto, es capaz de dar recomendaciones óptimas para reducción de pérdidas. Bien, pues esto es lo que necesita una consultora para armar posteriormente un proyecto de remediación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro primer cliente, el cliente inmediato, las consultoras, las integradoras, las aseguradoras, las empresas que se dedican a la medida del riesgo tecnológico en operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, ¿no? Eso es nuestro ¿Y el cliente final quiénes son? Pues en general todas las empresas cuyos productos y servicios, cuyos servicios están basados directa o indirectamente en las tecnologías de la información. Por ejemplo, directamente un proveedor de servicios digitales. Ese sería directamente uno. Pero también una empresa, un gran hospital, por ejemplo, un gran hospital que para dar sus servicios necesita un sistema de información, ¿de acuerdo? Que si se para el sistema de información no puede dar el servicio. Se genera el caos en las citas, en las visitas. El otro día hablábamos precisamente con un cliente que ha tenido uno de estos problemas, ¿no? Y se paralizó la clínica por completo por uno de estos problemas, ¿no? Entonces,
allí donde haya un riesgo tecnológico que merezca la pena ser medido para ser tratado o ser transferido mediante una póliza de aseguramiento, allí Armatum es de aplicación absolutamente y va a reducir los tiempos y va a simplificar el proyecto y además lo va a hacer de forma rigurosa, de forma científico-técnica, pudiendo explicar el porqué el riesgo y la pérdida que se está calculando es la que es en relación con la situación de partida que tienen las infraestructuras, sus vulnerabilidades y las medidas que están dispuestas. Porque, honradamente, no hay nada mejor a nivel mundial, lo hemos estado estudiando, hemos conglomerado, hemos aunado las mejores metodologías científico-técnicas para la medición de los fenómenos técnicamente hablando, los fenómenos de riesgo que se dan en un sistema de información. Estas metodologías son las que te he comentado anteriormente y a nivel internacional no he visto... Hay otras metodologías, las metodologías bayesianas, pero digamos que están al mismo nivel que las metodologías de análisis de riesgos OpenFire como las que he comentado. Es que no hay... Estamos en el borde de la tecnología, es que no hay nada más allá. Probablemente dentro de 20 años se encuentren instrumentos de medida del riesgo mejores que este, pero hoy por hoy no he encontrado ningún instrumento de medida de riesgo tecnológico mejor que Armatum. En realidad son riesgos operacionales lo que calculamos. El núcleo fundamental son riesgos tecnológicos, pero hay otros riesgos que no son de origen tecnológico, que también están dentro del ámbito del cálculo, ¿no? De las pérdidas potenciales. Por ejemplo, riesgos operacionales, mirad, riesgos de reputación, riesgos a la reputación, reputación de marca, reputación de directivos, ¿de acuerdo? Riesgos por fraude, fraude de los insiders, y eso no es un riesgo tecnológico, eso es otro tipo de riesgos, ¿de acuerdo? Riesgos también ciberfísicos, riesgos derivados, por ejemplo, de actos de la naturaleza, que tienen como consecuencia una paralización del sistema de información y, por lo tanto, de una pérdida, ¿de acuerdo? Es decir, estos riesgos son riesgos operacionales, no son estrictamente tecnológicos, como podría ser, por ejemplo, una botnet, o como podría ser un ransomware, o como podría ser un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Que también, por supuesto, están contemplados, pero también son relativos o están relacionados con una paralización o una degradación de las prestaciones de un sistema de información que me van a producir unas pérdidas y todos esos riesgos están contemplados. Contemplamos 38 escenarios de riesgo. Son todos los contemplados en la taxonomía de ENISA, de la Agencia Europea de Seguridad de la Información y de las Redes, más, por ejemplo, los 4 escenarios de riesgo de fraude, que no estaban contemplados ahí inicialmente, ¿no? 38 escenarios de riesgo. Yo creo que está contemplado cualquier cosa que desgraciadamente le pueda pasar a un sistema de información tecnológico en una empresa que pueda llevarle a una paralización, una pérdida por ejemplo, de propiedad intelectual de una empresa o una corrupción de una base de datos, cualquier cosa que pueda causar una pérdida económica directa o indirecta en una empresa, está contemplado dentro de la herramienta de Armatum. Sigue aprendiendo como todos en la vida. Esto es un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque, como tú muy bien dices, todo cambia. Y nosotros, el instrumento de medida, Armatum es un instrumento de medida y tiene que ser válido y confiable, como cualquier instrumento científico-técnico de medida, experimental. Nosotros seguimos avanzando. ¿En qué líneas? En varias. La más importante quizás sea la de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un sistema de inteligencia artificial asociado a la herramienta, en virtud del cual estamos permanentemente, dinámicamente creando, estamos ya construyendo, ya la tenemos construida, pero es un proceso permanente, la primera base de datos actuarial mundial en ciberseguridad. Esto es una novedad, es algo que seguramente pueda causar sensación, pero es así. Es la primera experiencia mundial de creación de una base de datos actuarial a nivel mundial. ¿Qué es esto? Bien, pues por cada país a nivel mundial y por cada sector de actividad estamos creando los indicadores de probabilidad de ataque, de probabilidad de incidencia de los 38 escenarios de riesgo a los que me he referido anteriormente. Eso por cada país.
Y esto lo estamos haciendo mediante técnicas de inteligencia artificial, buscando en todo el universo de Internet e incluso también en otras fuentes de información, todos los informes oficiales y no oficiales que surgen dando cuenta de estos incidentes, ¿no? Con eso estamos creando la base de datos y esa base de datos la utilizamos como base de datos por defecto a la hora de calcular estas pérdidas para una empresa en un país determinado. Nosotros presentamos esa información al cliente, decimos, mira, lo que se dice de tu sector de actividad para una empresa como la tuya es esto, para este escenario que tú me estás pintando, ¿de acuerdo? No obligamos a que el cliente adopte ese dato, pero sí que es un dato de referencia. Eso es un ejemplo de evolución, ¿no? Luego, además, estamos evolucionando mediante otros escenarios. De esa lista, de ese catálogo de 38 escenarios a los que me he referido anteriormente, con el tiempo habrá escenarios que vayan teniendo menos relevancia y habrá otros escenarios nuevos que vayan surgiendo. Iremos introduciendo esos nuevos escenarios conforme vayan surgiendo. Y así vamos evolucionando la herramienta. También en cuanto al modelado estadístico de las variables que intervienen en el FAIR, en el modelo FAIR, ¿no? Ahora estamos utilizando variables tipo PERT y variables Weibull, pero a futuro, si surgen, tenemos que hacer estudios matemáticos para ajustar los fenómenos físicos que encontramos en estos nodos, en cada uno de estos elementos de un sistema complejo, e irlos modelando, ir perfilando, ir ajustando cada vez mejor esos modelos matemáticos que subyacen a cada uno de los elementos de un sistema de información y que se comportan finalmente como un sistema caótico, ¿no? Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo en este momento.